Economía. Muchas de las veces asociamos la economía con números y no siempre tiene que ser así. Su verdadero objeto de estudio son las personas y las decisiones que toman para que sea el bienestar de ellas. Esta ciencia estudia los medios que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles. La toma de decisiones abarca personas, empresas y gobiernos. Administran ingresos, egresos, ahorro e inversión. Los enfoques de la economía son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía se dedica al estudio del comportamiento de hogares y empresas. Analizan la decisión que tienen respecto a la administración de ingresos y gastos dentro de ella, de forma que interactúan entre sí junto con los mercados. La macroeconomía refiere al análisis de los fenómenos conjuntos. Mide y analiza la producción global, el mercado laboral y el comercio internacional. Conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y las familias. La microeconomía estudia el comportamiento económico de las unidades productivas en forma individual, como consumidores, propietarios de los recursos, la empresa, la familia y todo lo que concierne a la toma de decisiones individuales de las empresas y hogares. Por lo tanto, el gobierno no ejerce directamente el control sobre su actividad económica. En resumen, la microeconomía, denominada también como la teoría de los precios y la empresa, estudia los agentes económicos como, en la familia, el comportamiento en cuanto a qué comprar y cuánto comprar. En las empresas, toma de decisiones en cuanto a qué producir, cuánto producir, para qué producir, utilidades, ingresos y gastos. Igualmente, la microeconomía estudia la conducta del consumidor, la teoría de la producción de los costos, la teoría de los precios y la producción, y la formalización de los precios relativos, el mercado, sus características y sus tipos. La macroeconomía se encarga de estudiar el comportamiento y desarrollo agregado de las grandes empresas, países en donde tengan inversión el gobierno en la administración del recurso, actividades que componen la vida económica de un país. Conceptos básicos de la economía. Origen etimológico. El origen etimológico de la palabra economía se encuentra en la palabra griega oikonomos, que significa administración del hogar. Oikos significa hogar y nemein, administración. Como ciencia, es la disciplina que estudia las relaciones de la producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Economía positiva. Busca explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos. Se ocupa de lo que trata de establecer proporciones del tipo: si se dan tales circunstancias, entonces tendrá un lugar tales acontecimientos. Economía normativa. Ofrece prescripciones para la acción basadas en juicios de valor personales y subjetivos. Yo creo. Se ocupa de lo que debería ser. Responde a unos criterios éticos, ideológicos o políticos sobre lo que se considera deseable o indeseable. Economía descriptiva. Se encarga de describir cómo son los fenómenos económicos, cómo se encuentran las realidades económicas, que sean datos reales. Teoría económica. La teoría económica se basa en la economía descriptiva para formular las teorías, los principios y los modelos para generalizar las situaciones económicas. Por ejemplo, ante las crisis económicas, los economistas han formulado las teorías de la participación del Estado, aumentando el gasto público, invirtiendo en las tasas de intereses. De las teorías económicas surgen dos grandes grupos de formas de análisis, que son la microeconomía y la macroeconomía, que ya les expliqué anteriormente. Periodo precientífico. En Grecia, el pensamiento económico aparece integrado a la filosofía, siendo esta la primera en entregar un aporte valioso al nacimiento del pensamiento económico.
Los filósofos griegos Platón y Aristóteles son los que mejor expresan su punto de vista acerca del pensamiento económico. Pensamiento de Platón. Platón piensa que para que el hombre obtenga su satisfacción debe especializarse en los trabajos que le permiten satisfacer sus tres necesidades básicas, que para él son la alimentación, el vestuario y la vivienda. Pensamiento Santo Tomás de Aquino. Fue el teólogo que ejerció mayor influencia en este pensamiento económico a través de sus ideas sociales, sus conceptos sobre la propiedad, el trabajo, el salario y los precios, inspirándose en la claridad cristiana. Tiene un hondo contenido social. Escuela clásica. Padre de la economía. Adam Smith, economista escocés del siglo XVIII, es el fundador de la escuela clásica inglesa. Su libro fue el de Riquezas de las Naciones, Clases Sociales, Distribución del Recurso Equitativamente, Equidad, País, Sociedad. Adam Smith planteó la nueva división de la sociedad en clases. Estableció el concepto de libre competencia para asegurar el bienestar de la sociedad. Monopolio, un solo vendedor o muchos compradores. John Maynard Keynes considera en conjunto cantidades globales de una economía nacional, tales como el ingreso, la ocupación y la oferta global, así como trata de determinar y relacionar las diversas variables constituidas de la actividad económica del país, lo que se le llama macroeconomía. Por ejemplo, debía conocer el monto de ingreso nacional para determinar el nivel de ocupación y este a su vez es su función del ingreso y no de los salarios. Características principales de los presidentes mexicanos. Adolfo López Mateos, 1958-1964. Marco del crecimiento mundial. Llega industria y servicios al país. Inversiones extranjeras. Adquirió la mayoría de las acciones de las empresas generadoras de energía eléctrica. Libros de texto gratuitos en educación básica. Introducir salarios mínimos. Exigió que se respetara el reparto de utilidades a trabajadores. Creó el ISSSTE. Consiguió reprimir los movimientos de ferrocarrileros, sindicatos igual a poder. Agua 60%. Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Infraestructura hidráulica llegando a construir 107 presas, apostando a mayor producción. Emprendió la obra del metro en la Ciudad de México. Otorgó el voto a los jóvenes de 18 años. Promulgó una nueva ley del trabajo. Matanza de Tlatelolco. Olimpiadas del 68. Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. Fue construida la red de carreteras, aeropuertos y se crearon los puertos de navegación de altura. Creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior e instituyó en 1975 las Secretarías de Turismo y Reforma Agraria. Matanza del Corpus Christi 10 de junio de 1971, durante la manifestación estudiantil en la Ciudad de México. Disminuyó la inversión privada, el gasto público aumentó de forma considerable, emitiendo papel moneda sin valor, y la deuda extrema aumentó de 8 millones de dólares que había heredado Díaz Ordaz más de 26 millones. Al final de su sexenio el dólar llegó a 20 pesos. Creó Infonavit. José López Portillo, de 1976 a 1982. Política de gastar mucho. Endeudamiento a causa del petróleo. Interrumpe el pago de la deuda extrema en 1982. Se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo en Tabasco, Chiapas y Campeche, lo cual ayudó a que México fuera el primer exportador de crudo y de esa forma el Producto Interno Bruto se elevó al 8% anual y esto contribuyó a la tasa del desempleo que se redujera en un 50%. Inicia la crisis de la deuda, le cobran a México. A finales de 1981 se realiza la Cumbre Norte-Sur en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con el objetivo de promover el diálogo entre países del primer y tercer mundo.
Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988. Inicia con un país endeudado. No hay acceso al crédito externo. Privatizó la banca, todos los bancos del gobierno. México se une al OMC, Organización Mundial del Comercio. Desplomó del precio del petróleo. Las exportaciones del petróleo pasaron de $24.6 por barril a 8.6. Termina con una segunda crisis al sexenio. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. En 1994 entra en vigor el TLCAN. Los bancos fueron vendidos de regreso al sector público. Se lleva a cabo la devaluación. Los resultados económicos mejoraron en ese sexenio. Venta de Telmex, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Colosio. Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al 2000. Tercera crisis de fin de sexenio. Se agotaban las reservas internacionales. Inicia en 1994 la devaluación del peso. En 1995, quiebra de bancos y empresas. Vicente Fox Quesada, del 2000 al 2006. Mantuvo el modelo económico heredado. Reformas no aprobadas. 11 de septiembre sube el dólar. Voto de los mexicanos en el extranjero. Seguro Popular. En el sexenio se restablece la estabilidad económica. El PIB crece poco, pero el país está lejos de otra devaluación. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del 2006 al 2012. Economía estable.